La katana poseída. Hola Raptor, te cuento esta historia que me sucedió años atrás. Fue cuando tú y Mike estuvieron en Japón y lo recuerdo porque los vi disfrazados en el McDonald's. Yo soy el tipo de traje negro y bolso crema que aparece en tu vídeo. Lo cierto es que lo que viví en esa época me enseñó lo que puede suceder cuando compras un objeto antiguo sin saber la historia en torno al mismo. Esa mañana en que los vi, me desperté pensando en que debía cambiar de actitud si quería conservar mi trabajo. Y es que se me estaba haciendo difícil aguantar día a día las humillaciones y maltratos de mi jefe en la empresa. Yo estaba en búsqueda de ascender y necesitaba convencerme de que debía aceptar con humildad ese tipo de trato de parte de mi superior para conquistar mis metas. Era domingo y debía aprovechar mi tiempo para buscar en las tiendas algo que el señor Takeo Hayashi, mi jefe, sintiera digno como regalo por su cumpleaños. Yo llevaba 8 años trabajando con él y era la primera vez que me invitaba a su fiesta. No te miento, la tarea tenía un alto grado de dificultad, porque según me habían contado, Hayashi todo lo menospreciaba y era capaz de demostrar su rechazo en el mismo momento de recibir algo que no era para nada de su agrado. Yo tuve la culpa por dar muestras evidentes de mis ansias de escalar posiciones. Eso fue, sin lugar a dudas, lo que hizo que me tomara a cargo, pues siempre que me maltrataba, su argumento era que debía templar mi carácter y demostrar capacidad de mando, con lealtad y obediencia. Sonaba inspirador, pero solo era el dulce fundamento de un círculo vicioso de reproches y desaprobaciones que llegaban hasta la humillación, y todo por un sueldo que no me garantizaba más que el nivel básico de vida. Me dirigí hasta Akihabara, donde se agolpaban las tiendas de anime en busca de un buen libro. Cuando pasé por la vereda de un almacén de antigüedades, me llamó la atención una katana muy bien conservada. Entré e hice que me la mostraran. La desenvainé. Su hoja parecía haber sido afilada apenas el día anterior, y el vendedor hizo la prueba de su filo con una hoja que lanzó al aire y que cortó de un solo roce. Pero ¿cuál era el truco? Pude percibir que quien me atendía estaba ansioso de venderla. Sin duda no iba nada bien el día para su negocio, y ya eran las 2 de la tarde. Le hice una oferta por la mitad del precio que me había indicado para ver qué me respondía, y es que no tenía más dinero que para un libro. Trato hecho, me dijo. Necesito vender algo, y la verdad es que esta katana no le llama la atención a nadie, y eso que perteneció a un honorable samurái que fue ejecutado injustamente. Alguien me dijo alguna vez que el espíritu de venganza del dueño sigue vinculado a esta reliquia. Eso debería darle más valor, pero la realidad es que nadie ha preguntado por ella en meses. Ahora yo era el dueño de la katana. La observé más detenidamente y pude ver que era una fabricación muy detallada. En la hoja se notaban las vetas que deja el calor al templar el acero tamajane. Y la vaina, por sí sola, mostraba el trajín de los años que recorrió entre sangre y muerte. Estaba seguro que sería del agrado de mi jefe, y de pronto me pasó por la mente la idea de que, en alguno de esos días de locura, él mismo, bien perturbado, se haría el harakiri y me solucionaría la vida. Al llegar a casa llevé la espada a mi habitación para evitar que alguno de mis hijos la fuera a desenvainar, y además, para más seguridad aún, la escondí debajo de la almohada de mi cama. Me recosté sobre ella y prendí el televisor. Justo estaban pasando una película de Akira Kurosawa que trataba de un samurái que debía matar a un señor feudal enemigo. Las escenas eran violentas. En medio del combate, el filo de las espadas partía en dos a los oponentes de uno y otro bando, y la sangre brotaba a chorros. Al final, sus compañeros lo traicionan y es ejecutado vilmente. En una de las tomas detuve la película porque la empuñadura de una de las katanas me pareció muy similar a la que acababa de comprar, y después de verificarlo entendí que la historia que el vendedor me había contado fue solo para que yo muestre más interés en la espada, que seguramente era una falsificación. Volví a dejar la katana debajo de mi almohada porque igual tenía un filo peligroso, y en medio de mi desilusión me quedé dormido. Enseguida empecé a soñar,
y en mi sueño yo participaba en combates con katanas, pero lo raro era que la katana le daba órdenes a mi mano en lugar de ser mis manos las que lleven el control sobre la espada. Me pareció más raro aún que mis ojos se deleitaban con la sangre que goteaba del filo. En la hoja pude ver reflejado el rostro del señor Hayashi, con los ojos desorbitados antes de recibir un corte final en el cuello. La impresión fue tan fuerte que me desperté de sobresalto. Entonces empecé a oír susurros provenientes de la katana debajo de mi almohada. Hablaba de venganza, me decía que debía ser valiente y acabar de una vez por todas con las humillaciones y los maltratos de mi jefe. Pensé que aún estaba soñando y así de confundido me fui al baño porque sentía un ardor profundo en los ojos. Ya en el espejo, noté mi globo ocular salpicado de sangre y mi mano estaba tensa, como queriendo sujetar algo. Volví a la cama y ya no pude conciliar el sueño. La mirada desorbitada de mi jefe, antes de morir por el corte final de mi espada, me volvió a la mente como un dulce recuerdo y repentinamente se volvió a tensar mi mano. Me sentía bajo la influencia de algo muy poderoso que me estaba empujando a matar con la idea de ver la sangre resbalando por la hoja de mi katana. Eran las 2 de la mañana y no podía dormir. La cabeza me daba vueltas y en el silencio de la noche percibí unos gritos de algún alboroto callejero. De forma automática empuñé la espada debajo de mi almohada y salí de mi casa sin escuchar el reclamo de mi esposa. Corrí unos 4 bloques hasta donde se había producido el griterío. Eran 3 maleantes que, a punta de cuchillo, intentaban aprovecharse de una mujer. Sin darles tiempo a reaccionar, los despedacé a todos. La chica, que había entrado en shock, no dejaba de gritar. La mutilación fue brutal y no quedaron sino brazos, piernas y cabezas regadas en medio de un gran charco de sangre. Mi cabeza seguía dando vueltas. Enfundé la katana y en vista de que los vecinos venían a ver qué era lo que pasaba, me abrigué a la sombra de la oscuridad y volví a mi casa. Me tuve que quedar en el baño del piso inferior porque iba totalmente ensangrentado. Las manos, las ropas salpicadas con pedazos de piel, astilla de huesos y coágulos rojizos. Estuve más de media hora con el chorro de agua en la cabeza hasta sentir alivio. Limpié hasta el último rastro de violencia del baño y lavé mi ropa y subí a mi habitación en toalla. Al amanecer del día siguiente, la ciudad estaba consternada por lo que reportaban los noticieros. Un justiciero había salvado a una mujer de ser agredida por 3 violadores, pero había dejado una escena de terror y sangre con los cuerpos de los agresores como si fueran reces en un camal municipal. La chica no había sufrido ningún solo daño y no podía describir al vengador anónimo porque estaba en shock. Solo atinó a decir que tenía una espada muy filosa. Ahora estaba convencido de lo que dijo el vendedor. Esa espada estaba tomada por un espíritu que clamaba sangre a gritos. Tenía la necesidad de saber más acerca del arma y no se me ocurrió otra cosa que ponerla otra vez debajo de mi almohada y acostarme sobre ella a esperar a que me hablara. Y sucedió. Esta vez no solo empecé a escuchar un susurro que venía desde el arma letal, sino que un espectro con forma difusa se materializó frente a mí, diciendo: estuve con mi dueño en muchas batallas. Mi sed de sangre es insaciable. La traición de los cobardes, mi producto de la envidia en sus corazones, hizo que lo acusaran de rebeldía. Dijeron que mi señor se había vendido al bando contrario. Eran todos contra él. Hundieron sus katanas en el cuerpo de mi inocente señor y derramaron su sangre noble. Ya no es posible resarcir su honor. Por eso busco venganza y para calmarme debo ser cubierta con la sangre de los culpables.
Dicho esto, el espectro se disolvió en el aire y una parte de mi mente comenzó a considerar la idea de presentarme ante mi jefe y con el pretexto de regalarle la espada, desenvainarla y cobrarle con cada tajo las incontables humillaciones, burlas y desdichas que me había hecho pasar a lo largo de los últimos 8 años. Cada vez que pensaba en la muerte del señor Hayashi, la espada debajo de mi almohada vibraba y me invitaba a consumar esa muerte como venganza por tanta humillación. Y pasé al siguiente nivel. Me puse a descifrar cómo hacerlo sin dejar huellas, sin que haya evidencias, de tal manera que fuera considerado como un hecho casual del que yo quedara libre de toda sospecha. El resto del día me la pasé maquinando el plan. Sentí que mi carácter se fue volviendo hosco, irritable, mi mente se tornó oscura y negros nubarrones cubrieron mi alma. O estaba perdiendo la razón, o de verdad, tanto maltrato e ira contenida estaban saliendo a flote y me empezaban a gobernar. Me estaban llevando a cruzar esa delgada frontera entre lo cuerdo y lo desquiciado. Una fuerza superior me motivaba a tomar la macabra decisión y empecé a prepararme para ejecutar mi sangriento plan. Protegido por las sombras de mi noche, abrí mi closet y saqué ropa oscura, un calentador, la chompa y mis zapatos de goma, todo negro, lo cual me permitiría actuar con sigilo. La decisión estaba tomada, sería esa misma noche. Era muy fácil llegar hasta su vivienda. A pesar de que era un hombre acaudalado, Hayashi no tenía mayores seguridades. No eran necesarias en esa zona de Tokio. Además, si yo era sorprendido antes de lograr mi objetivo, la coartada era muy buena. Estaba en la casa de mi jefe, tratando de entregarle su regalo sorpresa de cumpleaños. Todo iba a pedir de boca. Mi cabeza había empezado a exaltarse y cuando crucé la reja de la entrada me percaté que afuera de la casa estaban parqueados una camioneta y un auto sin placas. Algo me puso en alerta, o estaban recibiendo una visita, lo cual me pareció raro un domingo a esas horas, o algo más extraño estaba pasando, así que me puse más atento y avancé despacio para ver que uno de los cristales de la puerta de acceso a mi casa estaba roto. Entré con cuidado, las luces estaban apagadas. Vi 2 tipos armados al pie de la escalera que llevaba a las habitaciones del segundo piso de la casa. No fueron problema para mi katana. Sendos tajos en sus cuellos los hicieron derrumbarse al piso de inmediato, sin hacer ruido alguno. Escuché voces en el segundo piso y subí en silencio. Cuando llegué a la puerta de su habitación, vi a Hayashi, que estaba maniatado, y uno de los 3 hombres que lo sostenían estaban a punto de cortarle un dedo de la mano derecha. El que parecía estar al mando le decía: «Usted no se puede resistir a pagarnos la protección que le damos. Este dedo le confirmará que hablamos en serio». En ese momento tuve la visión global del peligro y mis manos se aferraban más fuerte a la katana. Mi cuerpo fue forzado a tomar una acción. Para ellos, la espada salió de las sombras y cortó en un solo movimiento la cabeza del agresor. Siguiendo su recorrido, cortó la mano armada del segundo mafioso y de regreso cercenó la cabeza del tercero. El de la mano cortada se arrastraba pidiendo piedad, a lo que para él era una sombra que lo atacaba. La katana hizo un viaje sangriento y separó la tercera cabeza de la noche. La habitación quedó sembrada de brazos y cabezas cortadas de un solo golpe, con chorros de sangre brotando que salpicaban en todas direcciones. El rostro del señor Hayashi, con una expresión que ya había visto en mis sueños, se reflejaba en la hoja de mi katana. A punto de un paro cardíaco, la impresión le impedía respirar a Hayashi y tuve que darle una fuerte bofetada para que reaccione. Había dejado la espada en el piso. Cuando regresé a verla, el espectro se alimentaba de la sangre que resbalaba por la reluciente hoja.
Me volví hacia Hayashi y sentí compasión por ese hombre. Su corazón era tan duro, pero esa noche la maldad lo había doblegado con mucha facilidad. Logré estabilizarlo y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo desataba. Y luego pasó a sonreír. Era una mezcla de sentimientos. Era el momento de perdonar y librarme del peso del odio. Recogí la espada y sin limpiarla, envainé. Sentí que ya no me tensaba la mano. El señor Hayashi llamó a la policía, les contó lo que había pasado y cómo me había convertido en su salvador. Me llamó su ángel de la guarda y los agentes del orden me empezaron a interrogar acerca de mi habilidad con la katana. Enseguida me relacionaron con el suceso de la madrugada anterior. Igual, mi proceder fue calificado como un delito, pero los testimonios de las víctimas que ayudé atenuaron la pena a solo 1 mes de cárcel y 2 años de libertad condicional con servicio comunitario. Doné la katana al Museo de la Espada de Tokio, donde reposa con una inscripción que dice: la espada que, en busca de venganza, terminó haciendo brillar la justicia, en memoria de Miyamoto Musashi, 1584-1645. Después de salir de prisión, me tomé una semana para meditar y empecé a sentir que haber vivido esa experiencia me había templado el carácter. Acepté el ofrecimiento del señor Hayashi de ir a la gerencia de la sucursal de la empresa en Osaka. En mis adentros lo hacía para alejarme de la posibilidad de volver a empuñar aquella katana. Lo más extraño de todo este asunto es que sigo saliendo por las noches a caminar por Osaka buscando injusticias que resolver. La habilidad quedó impregnada en mí y ahora me basta con una hermosa daga que compré de oportunidad en otra tienda de antigüedades y que llevo en mis recorridos nocturnos. Sé que no debí comprarla.